Sí, buenos días. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Ahora ya nos escuchaste? Sí, bueno, ya. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Sí, nos da mucho gusto verlos. Y pues bueno, aquí seguimos con el favor de Dios, ¿verdad? Él es bueno y aquí estamos. Estamos los que tenemos que estar, ¿verdad? Dios es bueno, fiel y grande en misericordia. Y creo que todos estamos agradecidos por un día más de vida, ¿verdad? Con todo lo que se vive a nuestro alrededor, se valora más la vida. Entonces eso es bueno, ¿verdad? Y creo que tal vez es uno de los propósitos de Dios, el mostrarnos, el acercar más también a más gente, ¿verdad? En estos tiempos se ha predicado más el Evangelio. Como lo hemos dicho, muchas iglesias salieron a predicar al internet cuando antes no lo hacían. Y el mensaje está llegando cada vez a más gente. Nosotros lo vemos en la página de Facebook, hay gente que le ha dado le gusta y son personas que no conocemos. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Si de algo sirve de bendición, cumple un propósito, que sea para la gloria de Dios. Bueno, a continuación les voy a dar los anuncios. Seguimos en semáforo naranja hasta el siguiente sábado 22 puede venir un cambio y bueno, pues estaremos atentos y al pendiente, ¿no? El día de ayer fue la reunión de jóvenes, hubo un cambio de último momento y el día de ayer fue por Zoom. Vamos a trabajar en definir ya un día definitivo, ¿verdad? Y les estaremos informando. Y bueno, también ayer a través del grupo de WhatsApp les mandé el link de la Iglesia Juvenil del Bajío. Y esto pues es muestra del cuidado de Dios para los jóvenes. Es un esfuerzo de nuestros hermanos de Casa de Oración León para ministrar al grupo de jóvenes de todas las iglesias del Bajío, todo lo que es Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Entonces, la próxima reunión es el 21 de noviembre y entonces es una herramienta más para que sean ministrados nuestros jóvenes, ¿no? Con temas que les sirven a ellos, ¿no? Ahorita están viendo un tema, una serie de enseñanzas que se llama Decisiones y bueno, también a nosotros nos sirve, de repente es bueno también estar viendo, ¿verdad? Porque la palabra es para todos. Entonces, pues ahí está la atenta invitación. También creo que algunos de nosotros también ya le hemos dado like al grupo, a la iglesia de Casa de Oración León. También, bueno, ya muchas más, ¿verdad? Y bueno, pues también hay reunión de matrimonios y siempre es bueno seguir alimentándonos. Jueves 19 de noviembre, ya vamos a la mitad de noviembre. ¿Cuántos pusieron ya su arbolito? Ahí había costumbres así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Y que hasta quién sabe qué fecha y todo ese rollo, pero bueno, cada quien. Jueves 19 a las 7:30 de la noche, discipulado, los nombres de Dios. Seguimos con esta serie. Los invitamos a que vengan, hermanos, quienes puedan, quienes estén tranquilos, seguros de que pueden venir, aquí los esperamos, ¿verdad? Sabemos ya las recomendaciones de memoria, si tienen dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, es mejor quedarse en casa, es mejor guardarse unos días. Y bueno, ya saben que aquí tenemos estamos cumpliendo con todo lo que las autoridades nos marcan. Y bueno, esto es cuestión, como lo dijimos desde el principio, de prudencia y de cuidado. Pero pues donde debemos de descansar es en el Señor, ¿verdad? Y bueno, la reunión del domingo 22, si Dios permite, a las 10:30 de la mañana, comenzamos con nuestra reunión de oración. Y bueno, con la serie de enseñanzas que comenzamos, donde aprenderemos qué es la iglesia. Pues bueno, vamos a orar nuevamente y pues bueno, siempre es bueno pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Los invito a que limpiemos todo aquello que está estorbando nuestra relación con el Señor. Muchas veces estamos en una rutina, en un nivel de vida, en un ajetreo, que no hacemos ese alto en el camino para darnos cuenta y pedirle a Dios que nos muestre qué es aquello que nos está estorbando, ¿verdad? En ocasiones son situaciones familiares, personales, en otras cuestiones de carácter, ¿verdad? Las que nos afectan. Pueden ser en ocasiones el mismo temor, el mismo miedo a lo que está pasando, ¿verdad? ¿A quién tenemos que voltear nuestros ojos? Al Señor. Corramos siempre a los pies de Cristo, siempre contemplemos la cruz, es el lugar
terrible donde nuestro Señor murió y padeció para que nosotros podamos ser salvos. Entonces vamos a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos limpiarnos, Señor. Y nos humillamos delante de ti en esta hora, Señor, pidiéndote perdón por nuestras ofensas, Señor. En ocasiones olvidamos que tú eres santo, Señor. En ocasiones la rutina nos envuelve, Señor. Los afanes de este tiempo, Señor, lo que vemos en las noticias, nos aparta de ti, Señor. Queremos, como iglesia, acercarnos a ti, Señor. Sabemos que lo podemos hacer con libertad por medio de Jesús, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por la vida de todos mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están viendo esta reunión, Señor. Te pedimos que les bendigas en el lugar donde están, Señor. Los extrañamos, Señor, pero sabemos que tú tienes control de todo, Señor, que tú nos cuidas. Y te queremos pedir que nos ayudes a ser una iglesia fiel, una iglesia centrada en tu palabra, Señor, en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él debe ser el centro de nuestra vida como familias, como individuos y como iglesia, Señor. Te damos gracias por las ofrendas que se levantarán el día de hoy, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, porque tú nos provees, Señor, y hasta este día nada nos ha faltado, Señor. Te damos gracias porque nos has cuidado, Señor, porque aunque hemos visto que la enfermedad ha avanzado ya inclusive en miembros de esta iglesia, Señor, tú los has guardado, Señor, y les has dado la sabiduría para salir adelante, Señor. Te alabamos por esto, Señor, y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Chuy García de Casa de Oración Guadalajara, Señor. Te pedimos que lo sigas usando para tu gloria, Señor. Sabemos que tú le has dado un don, Señor, que él usa, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y ha sido de bendición para nuestras vidas. Muchos años a tu servicio, Señor, y te pedimos que lo mantengas siempre fiel a tu palabra. Pues bueno, hermanos, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues ahora sí, ya después de orar, estamos listos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, también les quería recordar a quienes nos ven por internet que pueden depositar sus ofrendas por medio de la cuenta que ya tienen. Si alguno tiene alguna duda, pues me puede escribir y se las compartimos, ¿verdad? Bueno, esta es la segunda enseñanza de la serie que comenzamos la semana pasada, que se llama ¿Qué es la iglesia? La semana pasada vimos qué es la iglesia y qué no es la iglesia, a manera de introducción. Y la verdad es que lo vimos en un contexto actual, ¿sí? Creo que, bueno, para recordarlo un poquito, vimos que la iglesia no es un club social, ¿verdad? Que no es un lugar a donde tú vas y te afilias porque te gusta algo, ¿no? O sea, tú no llegas, tristemente mucha gente así anda de iglesia en iglesia, ¿verdad? Hasta encontrar algo que le guste. O se salen de otra iglesia porque hay algo que no les gusta. Mucha gente busca alabanzas bonitas. Como ya le decíamos, algunas buscan que tengan cafetería, estacionamiento cómodo, y otros más buscan que les quede cerca de su casa, ¿verdad? Pero también vimos que la iglesia es el pueblo redimido de Dios. Todos aquellos que mediante la fe reconocen y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Con el paso de las enseñanzas aprenderemos más qué es la iglesia, ¿verdad? Sus obligaciones, sus funciones, la manera en que está estructurada, la manera en que tiene que trabajar, la manera en que tiene que orar, la manera en que tiene que aportar al ministerio. Todo eso con el favor de Dios lo estaremos viendo, ¿no? También veremos las cosas que el Señor repudia de las iglesias, ¿verdad? Y hoy veremos cómo nace la iglesia. Nosotros sabemos que en las iglesias, y la misma historia de la iglesia a lo largo de todo el tiempo que tiene existiendo, da evidencia de que en las iglesias hay quienes son verdaderos creyentes y quienes no son auténticos creyentes, ¿verdad? Hoy en nuestros días, con tantas cosas que se ven y ahora con las redes sociales, esto nos queda más que claro, ¿verdad? Como hay lugares que se dicen ser iglesias, pero son iglesias al gusto del cliente, ¿verdad? Con mensajes que a la gente le gusta escuchar. Muchas iglesias no hablan inclusive de Jesús. Muchas veces son iglesias que te hablan de cómo ser un mejor empresario, cómo ser un mejor vendedor,
y lo único que hacen es meterle 2 o 3 versículos a la palabra, pues a la charla motivacional, por así decirlo, ¿no? También podemos ver cómo hay iglesias permisivas, ¿verdad? Cómo pues no hay temor de Dios. Hay iglesias donde tienen áreas para fumar, hay iglesias para homosexuales, o sea, que inclusive están cambiando, torciendo la palabra, ¿no? Entonces, hay iglesias libertinas donde se tolera el pecado, donde suceden cosas tremendas que nada glorifican el nombre del Señor. Hay iglesias en nuestros días que no disciplinan, ¿verdad? El libertinaje está a la orden del día y muchas iglesias, congregaciones y pastores dicen, ¿quién soy yo para juzgar? No se está cumpliendo lo que es el propósito de la iglesia. Y también sabemos que hay iglesias que siguen modelos o ideas de hombres para alcanzar un objetivo que nada glorifica a Cristo, ¿verdad? Yo confío que la enseñanza del día de hoy nos ayude a corregir el camino a cada uno de nosotros. De manera gradual aprendamos lo que implica ser iglesia. Ya estuvimos y seguimos estudiando quién es Dios para conocerle más, ¿verdad? Para caminar en temor a su santo nombre. El día de hoy la enseñanza se llama el surgimiento de la iglesia. ¿Todos saben cuándo surgió la iglesia? ¿Sí? La mayoría. La iglesia, mis hermanos, surge en el día de Pentecostés. Esto fue 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y la podemos estudiar en el libro de Hechos. Este libro, mis hermanos, tiene como propósito informar en detalle el surgimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. El autor es Lucas y es la continuación al Evangelio de Lucas, valga la redundancia. Hay quienes dicen que quería escribir un libro más y por eso Hechos termina como de manera como muy abrupta. Pero bueno, Dios en su soberanía nos dio lo que tenemos ya, ¿verdad? 66 libros con una concordancia y autoridad que vienen de Dios. Este libro nos relata el inicio o surgimiento de la iglesia. Como ya decíamos, fue en el año 30 después de Cristo, 30 días después de la resurrección de Jesucristo. Y está registrada en el capítulo 2, el hecho o el evento mediante el cual surge la iglesia. Ahora, es importante, mis hermanos, que entendamos que ser cristiano es un asunto espiritual. ¿Todos están de acuerdo con eso? O sea, no se trata de que, como le decía la otra vez, ¿no? De que te den un título, ¿verdad? O un diploma y te diga, ya eres cristiano. Es un asunto espiritual. Y tenemos que entenderlo y vivirlo de esta manera. Lo hemos dicho muchas veces, no te vuelve cristiano el asistir de manera regular a una iglesia, ofrendar inclusive y participar de las actividades de la vida de la iglesia. Eso no te vuelve cristiano. A partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y es a partir de ese momento que la iglesia surge. ¿Sí? La iglesia está conformada por todos los nacidos de nuevo. Creo que a estas alturas, o mejor dicho, la mayoría conocemos la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí, verdad? Todos la conocen. Por eso, al inicio les decía que hay iglesias llenas de gente en las que no todos son hijos de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que si los que estamos hoy aquí reunidos todos somos hijos de Dios? No, ¿verdad? Y quienes no vinieron, pues no son hijos de Dios. No, ¿verdad? No podemos tomar el atrevimiento de señalar algo así. Por eso les decía que ser cristiano es un asunto espiritual. Yo los veo y no sé si son hijos de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, porque en este lugar debe haber uno que otro que no lo son, mis hermanos. Hay algunos que creen que son, pero no son hijos de Dios. Con el tiempo nosotros nos vamos conociendo, ¿verdad? Y la vida como iglesia nos permite conocernos un poco más. Nos vamos conociendo, vamos aprendiendo más de nosotros a través de la convivencia. Quién eres, de dónde vienes, qué has pasado en tu vida, ¿no? Y de esta manera es como podemos ver en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu, ¿verdad? Un crecimiento espiritual. Entonces, en su misericordia, en su plan divino, desde la eternidad el Señor contempló y permitió el surgimiento de la iglesia. Nosotros sabemos que de inicio la iglesia estaba conformada únicamente por judíos, ¿verdad? Y posteriormente se agregaron los paganos, es decir, los no judíos.
El Evangelio llegó primero a los judíos. ¿Pero qué pasó? La mayoría lo rechazaron, ¿verdad? Nosotros vemos cómo el pueblo gritaba, ¿verdad? Crucifíquenle a Jesús. Pero un remanente de judíos recibieron las buenas nuevas de salvación, como veremos a continuación. Yo les pido que abran su Biblia en Hechos 1, por favor. Hechos 1. Y bueno, dependiendo de la versión que tengas, puedes encontrar como título Establecimiento de la Iglesia o la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que tú puedes encontrar en alguna de las versiones que tengas, ¿no? Nosotros en este capítulo vemos cómo se relata que Jesús asciende al cielo. Y a donde quiero que vayamos es al versículo 5, donde vamos a leer lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta es la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo, porque tú lo puedes ver en tu Biblia si es el caso, que está marcado con rojo, ¿verdad? Eso nos muestra que es palabras de Jesús. Dice, el Señor promete el bautismo en el Espíritu Santo. Y me gustaría que nosotros profundicemos un poco más en esto. Más adelante, durante la enseñanza, veremos cómo surge la iglesia. Como ya decíamos, fue en el día de Pentecostés, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2. El bautismo del Espíritu Santo se da cuando nosotros recibimos a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, no se trata de que nosotros le demos chance a Dios o le demos una oportunidad, ¿verdad? Este bautismo se da mediante y a través del arrepentimiento. En aquel momento en que tú te das cuenta que has ofendido a Dios y te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, es cuando llega el Espíritu Santo a tu vida. Este bautismo viene después de la predicación del Evangelio. Y muchas veces sabemos que no es inmediato, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos predicarle a un ser querido y que, ¡boom!, listo, ya se convierta? En ocasiones toma años, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez estuvimos años y años en las iglesias y creíamos ser cristianos. Y pasaban cosas y tropezábamos y caíamos. Tal vez fuimos mal enseñados, pero en su misericordia el Espíritu Santo nos trajo convicción de pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar sin cesar. Así como oramos sin cesar, tenemos que predicar también sin cesar a toda criatura el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? El bautismo en el Espíritu Santo marca, por tanto, el comienzo de la vida cristiana y es lo que nos vuelve miembros de una iglesia. ¿Sí? Aquí es importante señalar los siguientes puntos. No pertenecemos a Cristo si no tenemos su Espíritu. Esto lo soportamos con Romanos 8:9. Romanos 8:9 nos dice, y les voy a leer la versión, la Biblia de las Américas: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Sí? Entonces, no eres de Cristo si no tienes su Espíritu. Muchos llegan al cristianismo o creen que son cristianos porque a través de situaciones que vivieron se les presentó un mensaje equivocado, un mensaje que atiende más a las emociones. Y por qué no decirlo, se les presenta un evangelio diferente y de tal manera un Cristo que no es el de las Escrituras. Muchos son llevados a través de las emociones y aceptan a Cristo en su corazón, pero es algo que no es auténtico, ¿verdad? Porque son llevados a través de emociones. ¿A cuántos no les tocó estar en iglesias donde de manera continua se hacían llamados al frente, ¿verdad? Y les decían, repite después de mí. Y les decían que tan solo con repetir esa oración que decía un pastor, un apóstol, un profeta, lo que sea, ya eran hijos de Dios, ¿verdad? Al paso de los días pecaban y como no hay esa certeza de ser hijos de Dios, entraban la duda, ¿verdad? ¿Y a dónde iban de nuevo? A hacer la oración del pecador, ¿verdad? Yo te acepto en mi corazón, y así estaban. Entonces, así muchos viven engañados porque se les ha dado un mensaje diferente. Es por eso que nosotros tenemos que predicar el verdadero evangelio. A muchos les dicen
ven a Cristo y Él te sanará. Ven a Cristo y no tendrás deudas. Ven a Cristo y no sufrirás. ¿Y cuántos de nosotros decimos, ajá? ¿Cuántos sabemos que se sufre más, mi hermano? O sea, sufrimos porque nos negamos a nosotros mismos, para empezar, ¿verdad? Y porque vendrán situaciones. Pero la misma palabra de Dios nos dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Nos dice que tendremos aflicciones, pero en Él confiamos y en Él estamos. Entonces, tenemos la victoria asegurada. No en nuestras fuerzas, sino en su poder, ¿verdad? Ahora, no podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu, ¿verdad? Va de la mano con lo que acabamos de decir. Y en 1 Corintios 6:17 encontramos esto. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús, porque no hay otra manera, ¿verdad? ¿Alguno conoce otra manera? Qué bueno que no conocemos otra manera y no pensamos que hay otra manera, porque eso trae certeza a nuestras vidas. No hay pasos especiales, no hay un manual, ¿verdad? Es a través del arrepentimiento genuino, no a través del remordimiento. Y el arrepentimiento genuino viene cuando nos damos cuenta de que por nuestros pecados estamos muertos, separados, apartados de Dios. Pero el Espíritu Santo nos muestra que en Cristo hay vida y salvación. Entonces, estamos unidos a Cristo si tenemos su Espíritu. No podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Y esto lo encontramos en Romanos 8, 14 y 17. Romanos 8, 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. Somos adoptados a través del Espíritu Santo. Y luego en Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen esa certeza en sus vidas? Que son hijos de Dios. No hay dudas. Sabemos, estamos confiados que aunque nos pueda dar el coronavirus y pues ahí se termine la historia en esta tierra, estaremos con Él, ¿verdad? O tal vez en una semana nos podemos accidentar y morir, pero estaremos con Él. O tal vez vamos a vivir 80 años más. Los que el Señor permita, ¿verdad? En su perfecta voluntad confiamos. Y Romanos 8:17 nos dice, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esa es una promesa hermosa, un día vamos a ser glorificados. Y esa lucha que tenemos hoy en nuestra vida diaria contra el pecado, un día va a terminar, porque seremos glorificados con Él. Ahora vamos a Gálatas 4, 6 y 7. Gálatas 4, 6 y 7. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Es un versículo paralelo a lo que acabamos de leer en Romanos. Ahora, hermanos, es importante señalar también que no podemos formar parte del cuerpo de Cristo sin el Espíritu. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Cómo ven hasta aquí, hermanos? ¿Queda claro? Una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, este actúa en nuestras vidas con poder. ¿Sí? Cada día Él obra en nosotros. Y como le decía hace unos momentos, no es en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros nos propusimos cambiar? ¿Verdad? Por situaciones que vivíamos, problemas, y escuchábamos el Evangelio y decíamos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero muchas veces lo queríamos hacer en nuestras fuerzas. Hoy voy a cambiar, como dice una canción, creo. Cuando recibimos el Espíritu Santo,
los cambios en nuestra vida llegan, ¿verdad? El principal cambio es que somos nuevas criaturas. Y es hermoso experimentar esto, ¿sí o no? Tener ese momento en el que te das cuenta que has sido perdonado y te sabes nueva criatura es glorioso, ¿verdad? Entonces, tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo y acudir a Él para que nos ayude a poder transformar nuestras vidas. Gálatas 3:3 nos dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que tenemos que tener cuidado, no ser insensatos, no ser necios. Sabemos, porque conocemos el Evangelio, que solo Cristo salva, mis amados. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Mantente ahí. No te desvíes a diestra ni a siniestra, ¿verdad? O a la derecha o izquierda. Mantengámonos firmes en la fe en Jesucristo y solo en Cristo. ¿Sí? No pongamos nuestra fe en nosotros mismos, en lo que somos, en lo que podemos hacer o lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se puede correr el riesgo de buscar las obras para salvación. Ahora fíjate qué hermoso lo que nos dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó a vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Gracias a Dios por esto, ¿verdad? Sin importar las veces que nos equivoquemos, debemos tener esta certeza de que el Señor está trabajando en nosotros. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para nuestro bien. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no sabemos el por qué. Muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Nosotros vamos por el camino que nosotros queremos y vienen las consecuencias. ¿Pero a dónde tenemos que regresar? A Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediata con Dios, y es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. Solo Dios mismo puede hacer esto, mis amados. Como les decía hace unos momentos, ¿cuántas veces nosotros quisimos cambiar? ¿Cuántas veces nosotros dijimos, te prometo que ya no, y ponle lo que quieras? Ya no te vuelvo a pegar, ya no te vuelvo a gritar, ya no te vuelvo, no sé, tantas cosas que nosotros llegamos a hacer en algún momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces juramos y juramos, hasta por el osito Bimbo, que íbamos a cambiar, ¿verdad? Hoy voy a cambiar, me voy a echar ganas, yo sé que puedo. ¿Cuántas veces no nos justificamos, verdad? Diciendo, la carne es débil, ¿no? Y el famoso, ¿quién no peca? ¿Verdad? No podemos caer en esos terrenos. ¿Cuántas veces llegamos a clamar a Dios, Señor, ayúdame porque no puedo, por más de que intento? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. El que quieras y mandes, mi hermano, pornografía, alcohol, drogas, chisme, adulterio, fornicación, robo, envidias, inclusive el rechazo a Dios mismo. Muchas veces rechazamos a Dios. Tal vez no blasfemamos contra Él, pero nuestras obras, nuestras acciones lo hacían a un lado. ¿Cuánta gente no llegó con amor a nosotros a predicarnos el Evangelio? Y nosotros, como lo hemos compartido, decíamos, bien por ti, yo aquí estoy bien, yo soy mi propio Dios, yo no necesito a Dios. Ahora, el Espíritu Santo une a los creyentes en Cristo, es decir, une las iglesias. Esto lo vemos en Efesios 2, 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Y los voy a esperar tantito. Efesios 2, 19 al 22. ¿Qué nos une a nosotros como familia? El Espíritu Santo. La fe en Jesús, ¿verdad? También. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo mora en nosotros y somos iglesia donde andemos, mi hermano. Si te vas de vacaciones, allá eres iglesia. Estando todos aquí reunidos, somos iglesia, ¿verdad? Ya lo explicamos la semana pasada, la iglesia no es este lugar. El día de mañana podemos estar en otro lugar. O tal vez un día no tengamos lugar, mi hermano, ¿verdad? Pero la iglesia somos nosotros, por medio de la fe. Ahora, ¿quiénes pueden experimentar el Espíritu Santo? ¿A través de quiénes puede obrar? De todos aquellos que lo tienen, ¿verdad? Primera de Corintios 12, 11. Primera de Corintios 12, 11. Primera de Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Cada uno de nosotros que tiene el don del Espíritu Santo, tenemos dones, ¿verdad? Pero no tenemos todos los mismos dones. Este versículo nos enseña que todos los dones vienen del Espíritu Santo y se reparten de manera soberana. ¿Quién de nosotros le puede decir: Señor, yo quiero el don de sanación? Sobre todo ahorita porque está el COVID, para sanar a todos mis hermanos, y ahí está, ¿no? Nadie puede ni siquiera atreverse a pensar eso, ¿verdad? Los dones se reparten de manera soberana y tenemos que tenerlo en claro, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, bueno, tal vez uno de los ejemplos más claros de esto es el ver cómo hay iglesias donde te dicen que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre todo las de corte carismático. Nosotros de inicio estábamos en una iglesia cuadrangular cuando nos casamos, Ale y yo, y se daba mucho el que oraban en lenguas. Y sí nos llegaron a decir eso, o sea, si no oras en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y eso no es cierto, hermanos. Y muchas veces pues nos poníamos tristes. Bueno, yo me ponía triste, porque me ponía a orar y quería orar en lenguas, pero pues no. Ya con el tiempo me di cuenta que era porque no me había arrepentido, ¿verdad? Dios en su infinita sabiduría y en su finito amor decide qué don debemos de tener. Porque es malo que todos tengan el mismo don, ¿verdad? ¿Te imaginas si fuéramos un cuerpo hecho de lenguas nada más? Hasta feo se vería, ¿verdad? Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios 4, 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos los creyentes en Cristo pertenecen a un solo cuerpo, es decir, la iglesia, ¿verdad? Muchas iglesias, a lo mejor en España, ya tuvieron su reunión y es la iglesia, ¿verdad? En otra parte del mundo a lo mejor todavía no la tienen, pero todos los creyentes en Cristo están unidos en un solo cuerpo. Todos se han unido bajo la misma cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Cristo. Entonces, desde Pentecostés y hasta que el Señor regrese, la iglesia prevalecerá. Eso nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Él es fiel, que Él cumple lo que dice, ¿verdad? Entonces, ahorita ya estamos en 2020 y pues prácticamente tres cuartas partes del año se nos fueron con esto del COVID, ¿verdad? ¿Cuántos se imaginaron esto cuando empezó 2020? Nadie. Ninguno. Dios en su soberanía nos tiene aquí y por eso tenemos que estar agradecidos. Hoy lo decíamos, aquí seguimos, ¿verdad? El día de mañana ¿qué vendrá? No lo sé, pero en Cristo Jesús descansamos, en Él confiamos y a Él acudimos. Cada miembro de la iglesia es llamado a un destino, mis hermanos. Es estar con Cristo. ¿Cuántos quisieran ya estar con Cristo? Yo quisiera ya estar con Él. Estamos llamados a ser como Él.
y a compartir su gloria sin fin. Cada que nosotros compartimos el Evangelio, compartimos su gloria, ¿verdad? ¿Sí queda, ¿sí queda claro hasta este momento quiénes forman parte de la iglesia? ¿Sí queda claro? ¿Quiénes son la iglesia? Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. ¿No estás seguro si eres hijo o no de Dios? ¿A quién tienes que acudir? A Cristo, a través de la oración. Arrepentimiento y fe es lo que se necesita. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Jesús. Dicho todo esto, ahora veamos cómo surge la iglesia. Y para esto regresemos a Hechos y vamos al capítulo 2. ¿Sí? Ahorita lo que vimos fue cómo la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:5 se va a cumplir. Bueno, vimos lo que implica, ¿no? El tener el Espíritu Santo. En el resto del capítulo 1 de Hechos, si tú lo lees en tu casa, o tal vez ya lo has leído, te darás cuenta que escogen a Matías para tomar el lugar de Judas. Eso es lo que tú puedes leer en la última parte de Hechos 1. Ya ahorita que llegamos a Hechos 2, todo este capítulo nos va a hablar del día de Pentecostés y el nacimiento, surgimiento de la iglesia. Esto lo encontramos en Hechos 2, del versículo 1 al 47. Y te pido que me acompañes a leer los versículos del 1 al 4. Estos dicen así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Fíjate lo que dice el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es en este momento, mis hermanos, cuando podemos decir o asegurar que comienza la historia de la iglesia. Pues es ahora cuando el Espíritu Santo desciende visiblemente sobre ella para darle vida y ponerla en marcha. ¿Sí? Aquí, por así decirlo, comienza la vida de la iglesia. Este milagro que vemos aquí en Pentecostés es que son llenos del Espíritu Santo. Y después que ellos pueden hablar en otras lenguas. Hasta este momento, el Espíritu de Dios había estado con los discípulos, ¿sí? Pero es a partir de este momento que tomó su residencia en ellos, es decir, moraba en ellos, ¿sí? Juan 14:17, te pido que me acompañes para acá. Juan 14:17. Aquí vamos a ver palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:17 dice: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es importante entender esto, hermanos, ya que, como muchos saben, en el Antiguo Testamento el Espíritu descendía sobre los hombres, pero no residía permanentemente en ellos, ¿sí? O sea, en dados momentos, según la voluntad de Dios, llegaban los profetas, ¿verdad? Y es cuando profetizaban. Y a muchos más, personajes más a través del Antiguo Testamento podemos encontrar que el Espíritu descendía sobre ellos, ¿sí? Aquí en Pentecostés el Espíritu desciende sobre ellos con poder y que se queda en ellos, mora en ellos. El Salmo 51:11 dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo, ¿sí? Porque, como ya señalamos, venía y se iba. Comenzando desde el tiempo de Pentecostés, el Espíritu de Dios comenzó a hablar de manera permanente en personas, porque ya está en nosotros, ¿sí? Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre, ¿sí? Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En el día de Pentecostés, los creyentes no solo vinieron a ser morada del Espíritu Santo,
sino que también fueron llenos de Él. Mis amados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros en el momento en que somos salvados. Pero para ser llenos con el Espíritu hemos de estudiar la palabra. Tenemos que pasar tiempo en la meditación de la palabra y una vida en oración, ¿sí? Así como vivir una vida en obediencia al Señor, una vida santa. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? El Espíritu se contrista, ¿verdad? No es que se haga chiquito, sino, ¿verdad? Esto lo podemos respaldar con Efesios 4, 30, 32. Efesios 4, 30, 32. Y te espero para que lo leamos juntos. Efesios 4, versículos 30 al 32. Aquí nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo ven? No debemos de permitir que los afanes de esta vida, lo que escuchamos en las noticias, o inclusive la permisidad, ¿no?, lo que nosotros mismos dejamos pasar, afecte nuestra relación con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer si fallamos, mis hermanos? Pedir perdón de inmediato, ¿no? Todo aquel que cree que puede pecar y dejar pasar días o meses sin pedirle perdón a Dios y aún así decirse cristiano, yo le invito a mis hermanos, ¿verdad?, amigos, a hacer un alto en el camino y darse cuenta del terrible terreno espiritual que están pisando. Dios no puede ser burlado. Una vida de oración te ayuda a mantenerte centrado, ¿verdad? Una vida de oración donde, dependiendo del Espíritu Santo, nos acercamos a Dios y aprendiendo a orar, oramos de la manera correcta delante de Él. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de un monólogo, ¿verdad? Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quítame esto, Señor, esto. O sea, no, tenemos que postrarnos, ¿verdad? Humillarnos ante su presencia y decirle: Señor, ayúdame, miserable de mí, soy pecador. Quiero vivir agradándote a ti, conforme a tu voluntad. Límpiame de todo mal. ¿Quién es el único que nos puede mostrar lo más profundo de nuestro corazón? El Señor. Muchas veces nosotros tenemos cosas tan arraigadas en nuestro corazón que no nos damos cuenta. Tal vez fuimos lastimados de cuando éramos niños, ¿verdad? Fuimos enseñados a vivir de una manera que nos sigue estorbando hasta nuestros días, ya de adultos. Entonces, a través de la oración, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia y pidámosle a Dios que nos ayude a quitar todo aquello que nos estorba. ¿Sí? ¿Cuántos van a hacer eso? ¿Todos? Eso. Si hacemos eso, agradaremos a Dios, ¿verdad? Glorificaremos a Dios. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, el fenómeno de las lenguas descrito en el día de Pentecostés no debería tomarse para demostrar que las lenguas, como ya decíamos, son el acompañamiento del don del Espíritu Santo, ¿verdad? Como ya les decía, muchas iglesias enseñan que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Espero que lo que estamos estudiando lo aclare, mis hermanos, y el mismo Espíritu Santo nos revele esto, ¿verdad? Ya lo leímos en los Romanos 8:16. El mismo Espíritu nos da esa certeza de que somos hijos de Dios. Tal vez puedes pensar, pues no veo un don visible en mí, ¿verdad? Pero tal vez no lo has ejercido porque has estado en un terreno tranquilo, ¿verdad? Dios nos llama a trabajar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. La vida en la iglesia no toda la responsabilidad, o sea, sí tengo una responsabilidad como pastor, pero ustedes también, ¿verdad? O sea, no se trata que todo recaiga en uno, porque yo también soy oveja, yo también tengo mis obligaciones y responsabilidades. Tengo una familia que atender. Y antes, o sea, y ese debe ser mi ministerio principal, y eso ya lo enseñamos el martes pasado en la reunión de varones. Todos tenemos un ministerio, todos estamos llamados a ser, sobre todo como varones, ¿verdad? Entonces, ahora sí que es un momento de no aflojarle, hermano, hermana.
todos los que me escuchan. ¿Sí? Es a partir de este momento de Pentecostés que vemos cómo los discípulos y los apóstoles, siendo antes tímidos, ahora se transforman en personajes intrépidos, propagadores de las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Porque ellos estaban escondidos. Llega el Espíritu Santo y salen con denuedo a predicar. A donde van ellos predican y están llenos del Espíritu Santo. Lo hacen con entrega y el Señor obra a través de ellos milagros. Es a través de Pentecostés también que vemos cómo se demuestra que el pueblo de Dios o la iglesia sería conformado por personas de todas las naciones. Y nosotros podemos ver cómo de los versículos 4 al 13, los judíos que estaban en el lugar se asombran porque los discípulos hablaban en su lengua. En esta fiesta llegaban judíos de todas partes del mundo. Entonces, es decir, su idioma, por tanto, hablaban su idioma, ¿no? Cuando decimos lengua, estamos hablando de un idioma. Entonces, esto nos deja en claro que ellos recibieron el poder milagroso de hablar idiomas extranjeros que nunca habían estudiado. ¿Sí? ¿Te imaginas que te encuentras con un coreano y de repente le puedes predicar el evangelio sin tú haber hablado ni una sola vez coreano en tu vida? Bueno, eso es más o menos, lo digo eso para que se entienda qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y en Hechos 2:12 nos dice la palabra, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que puedan hacer esto? ¿Sí? Y luego vemos en el versículo 13, como nunca falta, ¿verdad? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos, porque no entendían lo que decían, ¿no? Si tú no sabes inglés y ves a alguien hablar inglés, pues dices, pues órale, ¿no? O náhuatl, ¿no? Si alguien habla eso, pues tú dices, órale, no le entiendo nada. Entonces, en ese momento en que ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas, pues muchos dijeron, pues andan tomados, ¿no? Ya llegamos al versículo 14. Y aquí vamos a ver de manera general, por tiempo, el discurso de Pedro en Pentecostés. Tú lo puedes leer en tu casa, en Hechos 2, 14 al 41. Aquí en el versículo 13, Pedro comienza su discurso aclarando que no están borrachos, que lo que les pasó fue que recibieron el Espíritu Santo. Y a lo largo de su discurso, del versículo 14 al 41, Pedro deja en claro lo siguiente, mis hermanos, y esto es lo que quiero que tengamos o veamos, ¿no? Pedro declara en su discurso que Jesús es el Mesías. Nadie más, mi hermano, ¿verdad? Es algo que sabemos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No salva a la Virgen María, no salva a la Santa Muerte, no salva a nadie más. Solo Jesús es el enviado de Dios, ¿verdad? Luego deja en claro Pedro que la muerte y resurrección de Jesucristo asegura el perdón de pecados. ¿Sí? La fe en la muerte y resurrección de Jesucristo nos perdona nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos, ¿verdad? Y luego Pedro habla de la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué nos asegura la resurrección de nuestro Señor y Salvador? La vida eterna. ¿Sí? Él venció a la muerte. Y entender esto y creer en esto nos asegura la vida eterna. Ahora, podemos agregar que nosotros sabemos que el Señor regresará. ¿Sí? Y es triste ver cómo hoy en día hay quienes hacen esto a un lado, mis hermanos. ¿Verdad? Hay iglesias que ya no predican el regreso de Jesucristo. ¿Verdad? Porque hay cristianos que no quieren que Jesucristo venga, porque están bien a gusto, ¿verdad? Viviendo como les place, creyendo ser cristianos. Para ellos es mejor hacer a un lado el juicio, el no tener que rendir cuentas. La verdadera iglesia de Cristo, por otro lado, espera su regreso. ¿Cuántos de nosotros anhelamos su regreso? Decimos, Señor, ven pronto, Señor, ¿verdad? Ahora nos preparamos para cuando venga y estamos conscientes de que puede venir en cualquier momento. Es por eso que tenemos que esforzarnos en vivir en santidad.
Es hermoso ver cómo a través de hechos cada cristiano testificaba, mis hermanos. ¿Qué entendemos por testificar? Y no se trata de que paren y digan, no, pues yo quiero testificarle, hermanos, que fui un borracho y que gracias, ¿verdad? No se trata de eso. Cuando decimos que testificaban, estamos a entender, o debemos de entender, que ellos predicaban el Evangelio. Esto que vimos que Pedro hace en el discurso de hablar de Jesús, que Él es el Mesías, su muerte y su resurrección, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. A esto estamos llamados como iglesia, mi hermano, tú y yo, a predicar, a dar testimonio. Si somos observadores, podemos encontrar que Hechos no nos da metodologías para el crecimiento de la iglesia. ¿Y cuántos lugares hoy no vemos, o inclusive hay libros de autores cristianos que te hablan de cómo hacer crecer la iglesia, ¿verdad? 10 pasos para que tu iglesia crezca. O sea, hay libros así para pastores, para darles los tips y que su iglesia crezca. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, mi hermano. La iglesia se forja, crece si hacemos lo que Pedro hizo, predicamos. 3 puntos, hermano, lo vemos así en el discurso de Pedro. Él, inspirado y lleno del Espíritu Santo, y con el respaldo de las Escrituras, es decir, con el Antiguo Testamento, testifica y glorifica a Dios. Yo te invito a que lo leas en tu casa, mi hermano, con detenimiento. Y que al entenderlo, meditarlo y orar, Dios te use, mi hermano, y que podamos predicar con denuedo. ¿Sí? Mira cómo concluye Pedro en el versículo 36. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, con pujidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Qué manifestación tan poderosa, ¿verdad? 3,000 almas se arrepintieron ese día. Ahora, ¿fue por Pedro? No, fue por el Espíritu Santo, por Dios mismo obrando. Hechos, mis hermanos, nos muestra una vida en comunión con Dios. ¿Sí? Aquí no vemos nada de campañas evangelísticas ni tantas actividades que podemos ver por ahí, ¿verdad? Noches de milagros y no sé qué tantas cosas andan ahí. El ir a hospitales, el ir a cárceles, a anexos o lo que sea. Son cosas buenas, ¿verdad? Ir y predicar esos lugares. Pero nunca serán tan importantes como la predicación del Evangelio verdadero, ¿verdad? Ese Evangelio que transforma los corazones y las mentes. ¿Sí? Por eso tenemos que esforzarnos, hermanos, en ser una iglesia que crece. Yo me voy a esforzar y hago ese compromiso y lo he hecho con Dios, de prepararme más para que seamos todos enseñados y ser guiados por el Espíritu Santo para que crezcamos en madurez, para que no nos quedemos todos pequeñitos ahí, ¿no? Para que salgamos y con denuedo, así como los apóstoles, pasamos de ser alguien tímido a alguien que con denuedo va y dice, Jesucristo es el Señor. Alguien que levanta la voz contra esta generación perversa, ¿no? O sea, que no seamos esos cristianos de, pues no juzgo para no ser juzgado. No, hermanos, tenemos que hacerlo como Dios manda. Aquí venimos para ser enseñados, para ser discipulados, para alabar a Dios y para poder cumplir ese mandamiento que ya les decía, de ir y predicar el Evangelio. Aún con la cuarentena y las restricciones tenemos que hacerlo. Dios siempre pone a alguien en nuestra vida, en nuestro día a día, para que le prediquemos el Evangelio. No hay un solo día en que no tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio. Y como se los dije en algún momento, debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, cada día. Que no se nos olvide quiénes somos delante de Dios. Entonces, ¿qué se necesitó para que la iglesia creciera? Testimonio, ¿verdad?
Así creció. Mediante el testimonio audaz de Pedro, Lucas y miles de creyentes a lo largo de la historia que predicaron con denuedo ante las autoridades que les prohibían hablar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Soportando castigos, cárcel y muerte. Así, de esa misma manera, nosotros debemos manifestar nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Estamos viendo cómo surge la iglesia en Pentecostés y cómo esa iglesia soportó problemas y se empezó a formar y a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que soportar lo que venga, hermanos. Ya lo decíamos, 3/4 partes del año sin podernos reunir como lo hacíamos de manera habitual, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos por su edad no pueden venir, nuestros pequeñitos no pueden estar aquí, ¿verdad? Pero fiel y justo es aquel que nos llamó, ¿verdad? Confiamos en Él. Tenemos que soportar todo aquello que venga a nuestras vidas. Y tal vez, mis hermanos, no nos toque ser mártires, pero sí debemos de morir. Y creo que todos saben a dónde voy, ¿verdad? ¿A qué tenemos que morir? Al yo, ¿verdad? A lo que yo quiero, deseo, anhelo y necesito. Tenemos que morir a eso. Acompáñame a Gálatas 2:20, mi hermano. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cada uno de nosotros debe hacer un compromiso con el Señor, mi hermano. Yo te invito a que lo hagas de manera personal, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, estás llamado a dar testimonio. Como podemos ver, la iglesia surge en el día de Pentecostés. Y como ya ha quedado claro, la iglesia somos los verdaderos creyentes. Y esta iglesia prevalecerá hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador. Yo espero, como siempre lo digo, que haya quedado claro quiénes conforman la iglesia. Y hoy hacemos un llamado al arrepentimiento para salvación a todos aquellos que no son hijos de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y reconoce quién es Dios y cómo tu vida de pecado te tiene apartado de Él, ¿verdad? Abre los ojos, no te engañes, ve tus obras, ve tus pensamientos, tus acciones, agradan a Dios. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está dispuesto a perdonarte si entiendes y aceptas que Jesús murió por tus pecados. Y es importante que entiendas que no hay nada que puedas hacer. Y también, como nos dice la palabra, que no hay bueno ni uno solo. Si te crees bueno, estás perdido. Cristo y solo Cristo salva. La fe en su vida, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección te aseguran vida, y vida eterna y vida en abundancia. ¿Verdad? Rogamos que el Espíritu Santo toque los corazones de todos aquellos que no se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, ¿verdad? A todos aquellos que están aquí en la iglesia, a todos aquellos que están viendo la enseñanza o la verán más adelante, que el Señor obre en sus vidas con poder, así como obró en el día del Pentecostés para que sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que entreguen su vida al Señor, para que con denuedo prediquen, ¿verdad? Que tengan esa convicción. Muchos están en las iglesias por tradición, muchos están en las iglesias pues, por muchas razones, ¿verdad? Ahora, este llamado al arrepentimiento también es para aquellos que ya estamos en la fe del Señor, ¿no? Es un arrepentimiento no para salvación, sino para santificación, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho que ha ofendido a Dios? Tal vez nos ha llamado y nos volteamos, ¿verdad? Tal vez Dios te está llamando por tu nombre y tú, ¿mande? ¿A quién? ¿No? Estamos llamados a vivir en santidad, hermanos. Si somos su iglesia, debemos apartarnos cada día más y más de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto por su iglesia.
una iglesia pura y sin mancha. Y el Señor limpia su iglesia a través de su palabra. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos, aprender a ser iglesia. Tenemos que entender qué es la iglesia y estar listos, velando día y noche, cuidando nuestra relación con el Señor, cuidando a nuestra hermosa familia, amando a nuestros enemigos y proclamando las buenas nuevas de salvación a toda criatura. No solo a quien tú quieras, hermano, ¿verdad? No solo a tus parientes, a toda criatura tienes que predicarles el Evangelio. Tenemos que confiar en Dios, en el poder de su Espíritu, y Él nos va a llevar al lugar correcto, a donde quiera que vayamos. Yo los invito, hermanos, a que roguemos que el Espíritu Santo nos llene nuevamente, si es que nosotros hemos hecho todo lo necesario para contristarlo, ¿verdad? Y que podamos cumplir con el propósito que tiene para cada uno de nosotros, que ya lo dijimos, ¿no? Roguemos todos juntos a Dios que nos use conforme a su propósito y que nos dé entendimiento, sabiduría y denuedo, ¿verdad? Que cada día podamos morir más al yo. Este libro nos muestra el surgimiento, el crecimiento y el propósito de la iglesia. Leámoslo, vivámoslo, sigamos adelante, hermanos, firmes en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Y debemos de caminar como iglesia seguros que en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes el Espíritu Santo en ti? ¿Qué más necesitas, hermano? Nada más. Pues vamos a orar, mis hermanos, para terminar con esta enseñanza. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tienen que hacer? Orar, leer la palabra. ¿Qué más? Ser obedientes, santificados, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Y predicar la palabra. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel y bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias porque estamos de pie delante de ti, Señor. No nos has consumido, Señor. Te pedimos perdón por nuestras ofensas. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Te rogamos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que no hemos visto en tanto tiempo, Señor. Te pedimos que la fe no falte, Señor. Que podamos estar al pendiente de ellos a través del amor que tú nos has dado, Señor. Somos una familia, hemos sido adoptados a través de la fe en Jesucristo, Señor. Y clamamos a ti en esta tarde ya, Señor. Abba, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Papito. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti, Señor, a vivir vidas en santidad, a ser fieles y a ser usados y a que tomemos la decisión de ser obedientes a ti en todo, Señor. Que no sigamos poniendo límites o restricciones a la obediencia que debemos de tener a ti, Señor. Pecamos cuando te decimos, Señor, y no hacemos lo que tú nos dices que hagamos, Señor. Te pedimos perdón por eso también, Señor. Y te pedimos que nos ayudes como iglesia a hacer tu voluntad, Señor, a ser ministrados por tu palabra y a ser una iglesia, como lo hemos dicho, bíblica, una iglesia centrada en tu palabra, Señor. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra aspiración, Señor. Queremos conocer cada día más de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a dirigir esta iglesia conforme a tu propósito, Señor, y a que todos podamos caminar juntos en amor. Tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú enviaste a tu Hijo amado, Señor, a morir para el perdón de nuestros pecados, Señor. Aquel que no pecó se hizo pecado en la cruz, Señor, y soportó toda tu ira, Señor. Él soportó lo que yo y muchos de nosotros nos hubiera tomado toda una eternidad en pagar, Señor. En ese tiempo, en la cruz de agonía y sufrimiento, tú nos mostraste tu amor, Señor. En que, aun siendo pecadores, Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y por eso te glorificamos en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Reconocemos que solo tú eres digno de honra y gloria, Señor. No hay nadie más como tú, Señor, poderoso, misericordioso. Gracias, Señor, por este día, Señor. Ayúdanos, bendice a cada pequeñito, Señor, que no hemos visto en tanto tiempo, Señor. Ayuda a sus padres a ser diligentes
y que sigan siendo ministrados, Señor. Gracias por la iglesia infantil, Señor, que sigue trabajando, que sigue buscando la manera de entregar material para nuestros pequeñitos, conforme a su edad, Señor. Te pedimos que sea aprovechado y valorado, Señor. El esfuerzo de cada maestra, Señor, que dedica tiempo de su día a día a pesar de tantas obligaciones que tienen. La mayoría son madres, la mayoría son amas de casa, Señor, que trabajan mucho, mucho, mucho y se dedican a estudiar también, Señor. Te pedimos que las bendigas, los bendecimos en tu nombre, Señor. Sígueles dando fuerza, sabiduría y ese amor que tú das por cada pequeñito, por cada alma, Señor, que recibe con mucho gusto y mucho agrado tu palabra, Señor. Es importante entenderlo, Señor, y lo valoramos mucho. Vemos cómo sus ojitos se iluminan, Señor, cuando aprenden de ti, Señor, cuando aprenden de tus promesas, Señor, cuando aprenden también que son pecadores, Señor, y que necesitan arrepentirse, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí de pie como iglesia, Señor, por ti, Señor, por ti y solo por ti, no por nada de lo que nosotros podamos hacer. Señor, sabemos que la obra es tuya y en eso confiamos y en eso dependemos, Señor. No en nuestras fuerzas, sino en tu poder, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, con voz clara y audible, Señor, para que podamos corregir el rumbo si es que nos hemos desviado, Señor. Bendecimos esta semana que comienza, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir sin temor, a vivir con prudencia por todo lo que se está viviendo a nuestro alrededor, a no menospreciar el consejo que tú nos das, a no menospreciar nada de lo que tú has hablado el día de hoy, Señor. No se trata de cuánto sabemos, Señor, sino de cómo lo recibimos en nuestro corazón y atendemos el llamado, Señor. Te damos gracias porque somos una iglesia viva, porque somos una iglesia que ha sido comprada por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en esta tarde, Señor, y te pedimos que nos ayudes a caminar siempre en obediencia a ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, despedimos la transmisión y bueno, aquí seguimos para alabar a Dios. Dios les bendiga.